Saludos mis hermanos, bienvenidos a un nuevo desarrollo de la lección de la escuela sabática en este día sábado. Antes de comenzar quisiéramos que ahí donde ustedes se encuentran nos acompañen. Vamos a hacer una oración para poder empezar este estudio. Padre bendito que esté en los cielos, le pedimos en esta mañana que nos acompañe. Queremos desarrollar esta lección. Todo lo que hagamos y digamos sea de acuerdo a su voluntad. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, para el día de hoy tenemos la resurrección especial, el título de toda la semana, en la cual vamos a desarrollarlo con puntos específicos. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Es el verso de memoria de Daniel capítulo 12, verso 2. En la Revian Herald, el 9 de marzo de 1905 dice: luchemos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Luchemos, dice, para estar entre los 144.000. Privilegio especial para el hombre que alcance estar en este grupo. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? ¿A dónde queremos alcanzar? Nuestro objetivo es hacer entender que el tiempo de preparación para llegar a obtener el título de 144.000 es muy importante. Pero si en caso no alcanzásemos a ese grupo, entonces tenemos una oportunidad de resucitar en la primera resurrección. Tal es el caso que en Apocalipsis el capítulo 14 y el verso 13 dice que todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, de ahí para adelante, si ellos han hecho la voluntad de Dios, entonces dice que sus obras van a continuar. Bienaventurado desde aquí para adelante los que mueren en el Señor. Ellos duermen, pero sus obras continúan, dice el texto. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. También en el capítulo 1 y el verso 7 de Apocalipsis dice que cuando venga Cristo todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron. En esta oportunidad tenemos dos grupos distintos, dos grupos que se encontrarán o se mirarán, porque se podrá ver cuando los malvados resucitan solamente para contemplar el rostro del Rey de Reyes. Después regresarán a sus tumbas, porque para ellos se espera una resurrección diferente a lo que se dará en la resurrección especial. Entonces, el libro del conflicto de los siglos, página 621, dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que le guardaron su ley. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados para oír el pacto de paz que Dios hace con los que le guardaron su ley. El privilegio de ese grupo que han muerto abrazando el mensaje del tercer ángel, que han muerto teniendo en cuenta que ese mensaje lleva verdades distintivas, como el sábado, como la fe de Jesús. Entonces ellos despiertan para contemplar el rostro de nuestro Rey. También tenemos en el Apocalipsis, en San Juan capítulo 3, verso 14, lo que realmente hoy en día se debe predicar. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Cuál es el mensaje principal que se predicó para que ellos tengan que resucitar en esa resurrección especial? En San Juan capítulo 3, verso 14 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Apocalipsis 14, 13, lo que acabamos de leer, dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque sus obras continúan. Entonces, los que murieron en el mensaje del tercer ángel, al resucitar,
tienen la facultad de estar junto a los 144.000 y así poder tener un encuentro con Dios de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 16 y 17. Entonces, dice Testimonio para Ministros, el mensaje del tercer ángel ha de ser la preocupación de nuestra amonestación. Los asuntos secundarios no son para que nosotros nos entrometamos en ellos. La preocupación de la obra es: predica la palabra. Eso es lo que dice Testimonio para Ministros, página 336 y 337. Entonces, mis queridos hermanos, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel tendrán el privilegio de resucitar en la primera resurrección, conocida como la resurrección especial. En la parte 3 tenemos los que se mofaron. En Mateo 26, 64, 65 cuenta la historia, cómo los sacerdotes se burlaron de nuestro Señor Jesús al punto de condenar y llevarlo a la cruz. El Señor Jesús les prometió que cuando viniese, vendría pues en las nubes de los cielos y todo ojo lo vería. Entonces, Lucas 22:64 y Mateo 27:29 dice algo interesante de lo que realmente ha sucedido y lo que realmente va a suceder. Vamos a leer Lucas 22:64 en esta oportunidad. El libro de Lucas 22 y el verso 64. Entonces, dice la palabra lo siguiente. Muy bien. Entonces dice, y vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y vendándole los ojos, dice que le golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Quién es el que te golpeó? Era la burla de los soldados en esa época. Entonces, el testimonio en Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, en la página 694 y 695 dice, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces, estos personajes se escribieron para recordar cómo se burlaron de nuestro Señor Jesús. Tendrán que resucitar junto a los hijos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel para contemplar su rostro en su segunda venida. También tenemos, mis hermanos, los que en algún momento dirán caer los montes sobre nosotros. En el capítulo Lucas 23, 30 y Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 7, en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 23 y el verso 30. Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Dice el libro de Lucas que la gente que vea venir al Señor en las nubes, en su agonía, en su desesperación, dirán a los montes, caed sobre nosotros, escondernos de la presencia de aquel que viene y de la ira del Cordero. Entonces, el testimonio para la iglesia en el tomo 9, en la página 213, dice, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto está escrito para que al final de su tiempo los malvados tengan su recompensa y digan a los montes, caed sobre nosotros. Qué terrible será ese día cuando ellos sean despertados y sean hallados faltos en su última parte de la historia de esta vida. También tenemos el privilegio de los santos. ¿Cuál es el privilegio de los santos? En 1 Corintios, el capítulo 6 y el verso 3, encontramos ese gran privilegio
que los santos tendrán para cuando Cristo venga por segunda vez. En 1 de Corintios, el capítulo 6 y el verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay una pregunta que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que vamos a juzgar a los ángeles? Entonces, hermanos, habrá una recompensa para aquellos que murieron fielmente en el mensaje y abrazaron la fe. Dice el testimonio en la fe por la cual vivo, página 356, durante los 1000 años que transcurrieron entre la primera y segunda resurrección, verificará el juicio de los impíos. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis: vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dada facultad de juicio. Estos redimidos del Señor tendrán la facultad de ser reyes y sacerdotes y podrán juzgar a los ángeles caídos. ¿Qué recompensa final de los santos? Es necesario seguir avanzando, es necesario vivir por fe y esperar que cuando Cristo venga nos lleve para esa gran recompensa. Entonces, queridos hermanos, yo quiero terminar esta última parte donde encontramos a dos resurrecciones distintas. Muchos se confunden en el capítulo 25 de Apocalipsis, en la cual dice que después de los 1000 años los malvados resucitarán. Esta es la primera resurrección. Pero quisiéramos comprender a qué significa esa parte del texto. Dice en 1 de Tesalonicenses, del capítulo 13 al verso 17. En esta oportunidad vamos a leer dos textos, la cual nos muestra lo que sucederá con los santos en su segunda venida y en esa resurrección especial que tendrán que ver los rescatados por el Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice el texto. Verso 16 del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esos muertos en Cristo? Únicamente los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Van a resucitar para contemplar y ir con el Señor al cielo para reinar 1000 años. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La primera resurrección es con todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. La primera resurrección es con los que murieron abrazando la fe del mensaje del tercer ángel. Conocieron del sábado y conocieron de la fe de Jesús. Conocieron de los mandamientos de Dios y de la justificación por la fe, el tema de salvación. Entonces, el verso 20, como decía, en esta oportunidad de Apocalipsis, o el capítulo 20 de Apocalipsis, y el verso 5, dice lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pareciera que allí dice que después de los 1000 años va a ser la primera resurrección, pero quiero que interpretemos esa parte así como dice la Biblia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años de esta primera resurrección. Si nosotros lo vemos de esta manera, entendemos que los muertos que resucitan, o los malvados que resucitan después de los 1000 años, no pudieron resucitar en la primera resurrección. Entonces resucitan en una posterior resurrección, es después de los 1000 años. El testimonio dice, el testimonio es para la iglesia, en el tomo 9, en la página 214. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas de las manos,
clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Queridos hermanos, hay una resurrección especial solo para los que mueren abrazando la fe del mensaje del tercer ángel. Entonces, nuestro objetivo principal es abrazar la fe del mensaje del tercer ángel. El sábado, como el sello de Dios, tener en las frentes el mensaje de la justicia de Cristo, por fe, llevarlo en el corazón. Será nuestros puntos de controversia para cada uno de nosotros, pero también para nosotros será como un sello que distinga la verdad para estos últimos tiempos. Que Dios los pueda bendecir en este sábado. Estaremos en las escuelas sabáticas de nuestros grupos el día de hoy compartiendo este mensaje y ampliando y espaciándonos pues en este grandioso tema que hemos tenido durante esta semana. No se olviden a escribirnos y a comentar a cada uno de ustedes en las redes sociales, en las páginas de Facebook, el WhatsApp y el YouTube. No se olviden que es un compromiso con Dios, no con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.